Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Federico Pustapache y estoy junto a Joaquín Vázquez, presidente de Cardiología. Vamos a presentar la charla de hoy que está centrada y dirigida a las taquicardias ventriculares polimorfas. Lo primero que tenemos que hablar es que, si bien es una arritmia ventricular que se presenta en los pacientes que están, en pacientes que en su mayoría van a estar inestables hemodinámicamente o va a ser en un contexto de paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, la charla no va a estar dirigida al análisis minucioso de la taquicardia ventricular en sí, sabiendo que existen protocolos de paro y de reanimación que están establecidos a nivel mundial para afrontar este tipo de situaciones clínicas. La charla está dirigida a la identificación precoz de elementos que sugieren la aparición o el desencadenamiento de esta arritmia en una situación clínica previa al paro cardiorrespiratorio y al manejo posterior a la ocurrencia de la misma. Lo vamos a hacer a través de 3 casos o 3 situaciones clínicas de diferente contexto en el cual vamos a analizar la situación previa y el desencadenante, los posibles desencadenantes de una taquicardia ventricular polimorfa. Vuelvo a repetir, no está centrada la charla en el manejo del paciente en paro cardiorrespiratorio o el manejo de la taquicardia ventricular durante la taquicardia en sí, si bien vamos a dar algunos datos y vamos a manejar un poco los diferentes escenarios clínicos, va a estar centrado en otro tipo en otro sector de la discusión. Le doy paso a Joaquín para iniciar con los primeros casos. Así que Joaquín, cuando quieras. Muy bien, buenos días para todos. Vamos a comenzar. Bueno, las taquicardias ventriculares polimórficas, como ya adelantó algo Federico, estos son arritmias que se presentan en pacientes graves, críticos, y ¿me escuchan bien? Digan ahora. Sí, te escuchamos. Bueno, son arritmias graves que se presentan en pacientes críticos, que conllevan una alta mortalidad, muchas veces aparecen en contexto de paro cardiorrespiratorio, y la taquicardia ventricular polimórfica en sí misma es un evento que en realidad no es tan frecuente de ver, porque por lo general vamos a ver el desencadenante, entonces requiere sospecha. La presentación clínica puede ser por síncope, por palpitaciones o directamente muerte súbita, paro cardíaco. El electrocardiograma en realidad nos va a ayudar sobre todo para definir el diagnóstico de la patología de base o lo que llevó a esa arritmia. El diagnóstico electrocardiográfico de esta arritmia es una taquicardia de complejo ancho que es irregular, tiene un cambio de eje dentro de la misma derivación y puede ser no sostenida, en rachas, o evolucionar a fibrilación ventricular con el tiempo, y puede ser congénita o adquirida. Ahí vemos las flechas cómo va cambiando el eje dentro de la misma derivación del electrocardiograma. También vemos que en realidad entre una taquicardia polimórfica y una fibrilación ventricular hay muy poca diferencia, entonces es básicamente el mismo encargo, el mismo pensamiento. El primer caso clínico es una mujer de 34 años de edad con diagnóstico de un linfoma leucemizado, que se encontraba neutropénica, cursando un cuadro infeccioso en el que se plantea una infección respiratoria de probable etiología fúngica, por lo que se administra tratamiento con anfotericina B. En la internación sufre palpitaciones y náuseas y un control de enfermería que le detecta una bradicardia, por lo que se realiza el siguiente electrocardiograma, en el que vemos un ritmo sinusal de una frecuencia aproximada de 50-55 ciclos por minuto, en el que destaca el QRS es normal, pero en la repolarización se evidencia el alargamiento del intervalo QT, acá vemos un zoom, que mide aproximadamente 640 milisegundos, que cuando se corrige es de 618 milisegundos. Y acá las primeras preguntas. Con respecto al diagnóstico y al abordaje inicial en este paciente, ¿cuál plantea la opción más correcta? A, este es un electrocardiograma sugestivo de isquemia, por lo que solicita troponinas. B, el intervalo QT se encuentra prolongado, por lo que realiza valoración del medio interno y revisión de la farmacoterapia en curso.
C, se trata de un electrocardiograma normal, por lo que solicita un Holter para ver estos eventos, estas palpitaciones, a ver si encuentra alguna arritmia. D, la sintomatología probablemente sea atribuible a un estado de ansiedad, por lo que administra por los síntomas digestivos metoclopramida intravenosa. Ya pueden votar si quieren. La ACBR, se entran siempre, joder. ¿Sabes quién es? La residente. Sí, tuve guardia el lunes de noche. Sí, bueno, eso. Gisela, tenés el micrófono abierto. Ah, vos también. Ah, perdón. ¿Podés poner el electro de vuelta, Joaco? ¿Que lo están pidiendo? Vamos finalizando la votación, así discutimos las respuestas. Estos son los resultados. Bueno, muy bien, sí, la opción es la correcta. Nos estamos contentos por el porcentaje. Acá destacar del electrocardiograma también la presencia de ondas U prominentes, que se observan bien en la derivación B3. Y este es un QT que tiene que llamar la atención. ¿Ah? Se solicita para clínica entonces y evidencia también una hipopotasemia con un potasio de 2,5 y se realiza la reposición de este ion y se suspende la anfotericina B, que es una droga que puede generar QT largo adquirido. ¿Ah? Luego de 48 horas de suspendido este fármaco y de la corrección del potasio, este es el electrocardiograma que se le realiza al paciente, en el que evidenciamos que el intervalo QT se normaliza. Entonces, para hablar un poco de QT prolongado, ¿nos escucha? Perdóname, Joaquín, piden que hables un poquito más alto, pero sería bueno, ¿por qué no pedimos troponinas, no? Porque digo, el tema de la última pregunta del trastorno de la ansiedad y dar metoclopramida me parece que es incorrecta y que esto no está vinculado a un estado de ansiedad, sino que hay un electro anormal que evidencia lo que tú nombrabas, pero me parece importante destacar que, ¿por qué nosotros no pedimos troponinas en este caso? Bien, las troponinas en este caso no tienen cabida porque en realidad es un examen humoral de laboratorio que lo usamos en el diferencial de los síndromes coronarios agudos cuando no es claro el cuadro para estratificar el riesgo. Muchas veces pasa que es como el reflejo ante una probable patología de la esfera cardiovascular, pedir troponinas, pero en este cuadro no solo que no están indicadas, sino que están contraindicadas porque un resultado positivo de troponinas no sabemos cómo podría interpretarse y no tienen cabida. Otra cosa, Joaquín, a destacar capaz que para transmitir es que la asociación del QT largo adquirido con la toma de un fármaco, con la administración de un único fármaco, es raro. O sea, si bien existe y está descrito, normalmente lo que vemos es la asociación de factores. En este caso, el tratamiento con la anfotericina B, que es un fármaco que genera hipopotasemia, a su vez prolonga el QT, en la asociación de la dislionía o en el contexto de dislionía,
está mucho más acentuado o es donde realmente lo vemos. Nunca, o sea, la gran mayoría de las veces que vemos un QT adquirido es en un contexto multifactorial. O sea, no únicamente por la administración de un fármaco, si bien la discusión es así, no es lo que pasa habitualmente en la práctica clínica. Bien, el intervalo QT se mide desde el principio de la onda Q hasta el final de la onda T. En realidad, si la onda U está separada, no debería incluirse para contabilizar el intervalo QT. Si está como muy metida dentro de la T o están mezcladas las ondas, ahí sí, pero si no, lo que se utiliza es el método de la tangente para ver dónde finaliza la T y medir bien. Se acepta en mujeres hasta 460 milisegundos y en hombres hasta 450 de QT corregido, pero se acepta que más de 500 milisegundos de manera persistente es un intervalo QT que está prolongado. Se utiliza la fórmula de Bassett para corregirlo por la frecuencia, porque como vamos a hablar ahora, la frecuencia cardíaca está muy relacionada con el QT, entonces se utilizan los intervalos RR. Y existen calculadoras, por ejemplo, ahí ponemos un sitio web para calcular el QT. ¿Ah? El QT largo puede ser de un síndrome que sea congénito, que estos son los distintos tipos de QT congénito que no vamos a ahondar, o de manera más frecuente el QT adquirido, que como dijo recién Federico, en realidad no es que lo veamos generalmente por una cosa sola, sino que lo más frecuente es verlo en asociación de múltiples factores. Lo más frecuente es la isquemia y la reperfusión, la bradicardia, trastornos electrolíticos, entre los que destacamos la hipopotasemia, las drogas, que están descritas más de 200 drogas que pueden alargar el QT, la mayoría no son de uso cardiovascular. Entre ellas vamos a destacar algunos antiarrítmicos como lo es la amiodarona. Entonces, la amiodarona no solo que no debe ser una droga para tratar este tipo de arritmias, sino que está contraindicado porque es generalmente la que lo genera con el aumento del intervalo QT. Algunos antimicrobianos, en el que destacamos los macrólidos, las cloroquinas. Algunos antipsicóticos que son de uso muy frecuente, también tienen efectos sobre el intervalo QT. Los prokinéticos digestivos, y también otras patologías menos frecuentes, pero que también hay que tener en cuenta: la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la conversión reciente de una fibrilación auricular, la miocarditis de Takotsubo y la insuficiencia cardíaca congestiva. Acá vemos un ejemplo de un electrocardiograma en ritmo sinusal con un QT largo en el que una extrasistolía ventricular genera esta arritmia, que es la TB polimórfica, apareciendo en el periodo vulnerable de la repolarización del miocardio, generándose la TB polimórfica, que es característica, pero como ven, también es muy similar a lo que es una fibrilación ventricular. O sea, si alguien, en vez de hacer diagnóstico de TB polimórfica, hace diagnóstico de fibrilación ventricular viendo este electro, podría ser aceptado. Y lo destacamos como para hacer énfasis en lo que es el pronóstico que tienen estos pacientes y las características de esta arritmia, que es para hacer un abordaje que no tiene que ser como es conservador ni abordar. Las temas en los QTs, como acabamos del caso, un QT largo puede ser por QT largo o por QT corto, o a veces puede darse en pacientes que tienen QT normal, y también se da por trastornos del ST o de la onda J. Lo más frecuente es asociado a isquemia, o si no a canalopatías como el síndrome de Brugada o la reposición precoz, y también se ve en la hipotermia como parte de los síndromes de onda J. El manejo QT largo debe enfocarse en disminuir los eventos arrítmicos, suspender las drogas que pueden estar generando este alargamiento del QT inmediatamente cuando hacemos diagnóstico,
minimizarla usando beta bloqueantes, acortar el intervalo QT, que puede ser con el uso de isoprotenerol o con el marcapaseo transitorio, ya sea de forma endovascular como transcutánea, para justamente disminuir los RR, o sea, como es, aumentar la frecuencia cardíaca y por lo tanto acortar el QT, disminuir la dispersión de la refractariedad y mejorar la función de los canales iónicos, estabilizando la membrana con sulfato de magnesio. Acá solo para mostrar un poco de evidencia que respalda que cuando hay un QT largo, el uso de beta bloqueantes está indicado. Y acá un poco para ver cómo es la forma de administración del sulfato de magnesio, que se realiza una dosis carga de 4 gramos en una hora, continuado de 1 gramo hora por las siguientes 24 horas, o sea, 24 gramos en 24 horas. Hacer también corrección de potasio, ¿tá? Y monitorizar estos iones por lo menos cada 6 horas, para mantener niveles de magnesio entre 3,6 a 4,9 miligramos porcentuales, y de potasio mantener por encima de un rango de seguridad de 4,5 miliequivalentes por litro. Cuando reponemos estos iones hay que tener un buen monitoreo clínico de algunos efectos secundarios que podríamos ver, como debilidad, somnolencia, disnea, bradicardia, y se suspende el magnesio luego de 24 horas de aporte. Joaquín, una cosita Sí. que de repente para dirigir, o sea, hablando un poco para personas que no tienen, que no están acostumbrados a ver este tipo de arritmias, pueden interpretarlo como un mensaje contradictorio. El uso de beta bloqueantes para prevenir una taquicardia ventricular polimorfa, y a su vez estamos diciendo de sobreestimularlo o dar una droga como isoproterenol que es taquicardizante. Son situaciones y escenarios clínicos diferentes. La utilización de beta-bloqueantes como fármaco de prevención de ocurrencia de arritmias ventriculares polimorfa o de taquicardia ventricular polimorfa es el único fármaco reconocido, pero debería utilizarse en situaciones de estabilidad clínica. Normalmente estos pacientes se presentan bradicárdicos y se presentan con QT prolongado. Si la presión arterial lo permite y el paciente está en una situación estable, la utilización de beta-bloqueantes a dosis tituladas, iniciando a muy bajas dosis, es la única droga que ha demostrado que previene la incidencia de arritmias ventriculares como del tipo de torsicidad de punta o taquicardia ventricular polimorfa. El uso de isoproterenol o la sobreestimulación asociado es una situación de rescate, o sea, es un paciente que se encuentra inestable, con salvas cortas de taquicardia ventricular polimorfa, y que en ese contexto lo ingresamos a unidades críticas con monitorización continua y se hace sobreestimulación, sabiendo que en el QT largo adquirido, y no así en el QT largo congénito, el aumento de la frecuencia cardíaca basal acorta, o el acortamiento del intervalo RR acorta el intervalo QT. Eso es lo que los diferencia de los QT congénitos. Un QT congénito no tiene esa respuesta. Un QT congénito no acorta el intervalo QT por más de que uno le aumente la frecuencia cardíaca basal. Pero recordando que son siempre situaciones de manejo crítico, manejo de unidades críticas y manejo para monitorización continua. No es que sean mensajes contradictorios, sino que son escenarios clínicos diferentes. Sí, si querés. Bien. Y bueno, en estos escenarios en el que está indicado por la inestabilidad eléctrica y clínica del paciente, también se puede plantear el uso de marcapaseo transitorio, ya sea de manera endovascular como transcutánea. Acá en la placa, por ejemplo, vemos un endovascular con técnica de Fuhrman, colocado por vía femoral, con el planteo de que si aumentamos la frecuencia cardíaca vamos a cortar el QT y le vamos a dar un poco más de seguridad al paciente. Acá, por ejemplo, un paciente de la vida real, en el que en un contexto de bloqueo AB completo y asociación de fármacos antipsicóticos que alargaban el QT, se presentó en realidad con un paro cardiorrespiratorio en fibrilación ventricular, en el que, como se puede ver, tiene un QT de aproximadamente 800 milisegundos. ¿tá? O sea, ¿qué le pasó a este paciente? Planteamos que tuvo una AFB por fenómeno de R sobre T en ese QT que es larguísimo, ¿no? Lo que se le hizo fue, en una unidad de crítica, realizar un marcapaseo
transitorio con un marcapaso transvenoso. Si ven acá las espigas del marcapaso, destacar que cuando usamos un marcapaseo transcutáneo o transvenoso en estos pacientes, no estamos poniendo una frecuencia cardíaca, digamos, de mantenimiento, sino que una frecuencia más tirando por encima de 90, 100, lo que necesite para acortar el QT, como se ve en este caso. Bueno, pasamos al segundo caso clínico. Un hombre de 45 años, tabaquista, que consulta en la puerta de emergencia por un dolor anginoso persistente de 60 minutos de evolución. En la puerta de emergencia tiene pérdida súbita del tono postural y no tiene respuesta a estímulos con respiración agónica. No se le palpa el pulso. Las siguientes preguntas. Ante el siguiente escenario clínico, seleccione la opción más correcta. Se trata de un paro cardiorrespiratorio, por lo que se comienza masaje cardíaco a 100 compresiones por minuto y solicita un cardiofibrilador. B. Es un probable shock cardiogénico, por lo que confirma el diagnóstico tomando la presión arterial. C. Es una pérdida de conocimiento de probable origen arrítmico, por lo cual hay que realizar un electrocardiograma con urgencia. D. Sospecha la complicación mecánica de un infarto agudo de miocardio, por lo que solicita un ecocardiograma urgente. Iniciamos la votación de la pregunta correcta. Están pidiendo el caso clínico. Ahí va. ¿No se ve la votación? Porque me ponen en el chat que no se ve, pero creo que sí. Ah, no, pero se puede votar, ahora ahora la comparto, el resultado. Bueno, ahí están los resultados de la votación. Nuevamente, bien, la mayoría vota que se trata de un paro cardiorrespiratorio, por lo que se comienza la reanimación con masaje hasta la llegada de un cardiofibrilador. Igual, para comentar algo de las otras respuestas, la segunda más votada, con 7% nomás, es una pérdida de conocimiento del probable origen arrítmico, que eso es verdad, o sea, probablemente esto esté causado por una arritmia, pero lo que está mal es realizar un electrocardiograma ante el diagnóstico de un paro cardiorrespiratorio, que es la única entidad que contraindica la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Está contraindicado solo un electro en paciente en paro, ahí hay que manejarse con el monitor. Luego, la presencia de shock cardiogénico, en realidad no se necesita diagnóstico de PA para hacer un diagnóstico de shock. Y bueno, complicación mecánica por YAM, sí parecería que es un cuadro de un infarto, pero parece más un paro. Podría entrar un eco, pero bastante después en todo el manejo de este paciente. Y no es habitual, Joaquín, que las complicaciones mecánicas se presenten con paro en fibrilación ventricular. Normalmente lo que vemos es actividad eléctrica sin pulso. Bien, sí,
Yo porque todavía no tenemos el monitor. Bueno, se monitoriza el paciente y lo que se visualiza es una fibrilación ventricular. Y acá solamente no es la idea, como dijo Federico, de este taller, hay otros talleres de manejo de reanimación avanzada, pero para recordarnos más que no está de más el algoritmo de paro, en este caso ante un ritmo desfibrilable. Estas son las guías del año 2021, o sea, son recientes. Destacamos que las drogas en este tipo de paros entran luego de 3 shocks, o sea que se pone mucho énfasis en hacer una desfibrilación temprana, apenas, sobre todo cuando es un paro presenciado, hacer una desfibrilación temprana, no esperar 2 minutos de masaje, y eso va a ser lo que va a sacar a estos pacientes en fibrilación ventricular. Luego, este paciente retoma pulso y, como siempre, luego de un paro hay que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones y lo que se evidencia es un ritmo sinusal con un supradesnivel del ST en la cara inferior con imagen especular, o sea, lo que es un infarto inferoposterolateral, importante, ¿no? Un ST enorme, con un ST en lápida, se podría decir. Entonces planteamos que este infarto es el que provocó la arritmia, la fibrilación ventricular, que seguramente se haya iniciado con una ATV polimórfica, pero que no se ve. Este es el tipo de arritmias que le otorgan la mortalidad prehospitalaria a los pacientes que infartan. Creo que la siguiente ya es acá se ve, en realidad es un registro, un caso clínico publicado de un paciente que evidencia un supradesnivel del ST y acá le agarraron justo la TV polimórfica, que seguramente después genera en fibrilación ventricular. No sé si quieren hacer un comentario más sobre este caso. Con respecto a los paros cardiorrespiratorios o los paros en fibrilación ventricular, la cardiopatía isquémica sabemos que es la principal causa de muerte en nuestro país. La cardiopatía, las cardiopatías en general son la principal causa de muerte en nuestro país. Los paros cardiorrespiratorios en vía pública son en su gran mayoría de gatillo isquémico. Y volviendo un poco a lo que decía Joaquín, los cardiodesfibriladores o la cardiodesfibrilación inmediata es la única maniobra que debe primar en este tipo de pacientes. Existen registros en Uruguay, tanto en el 2015 y actualizados en estos últimos años, sobre todo publicados por el equipo de trabajo del doctor Miguel Meyer, que muestra de la gran mayoría de los paros abortados en vía pública por desfibrilación con utilización de cardiodesfibriladores de los que están disponibles hoy actualmente, tanto en shopping como en otros lugares, han salvado la vida de estos pacientes. Estos pacientes tienen una mortalidad extrahospitalaria altísima, probablemente la gran mayoría no lleguen al medio intrahospitalario. O sea que la cardiodesfibrilación inmediata de un paro presenciado en fibrilación ventricular es lo único que va a mejorar la mortalidad de este grupo de enfermos. Joaquín, están pidiendo si podés de vuelta señalar en el electro. Señalar, esto es un infarto inferoposterolateral, se ve por el supradesnivel del ST en la cara inferior y un infradesnivel del ST en las derivaciones precordiales. Puede parecer que no tiene forma de nada, pero en realidad es un ST que es en lápida, se le dice. Sí, en este caso es claro el ST, bien subjetivo de isquemia transmural, de isquemia subepicárdica, o de lesión subepicárdica, mejor dicho, en el electro de postparo, pero también tenemos que recordar que los electrocardiogramas realizados después de un paro cardiorrespiratorio o después de una fibrilación ventricular inmediata tienden a ser mucho más bizarros. Digo, en este es un electrocardiograma que se ve claramente el diagnóstico, pero normalmente no vamos a enfrentar a un electrocardiograma que se vea tan claramente la causa del paro, pero igual el nivel de sospecha tiene que ser muy alto. O sea, un paciente que tiene un paro en fibrilación ventricular en vía pública, el primer planteo, luego de reanimar o de recuperar un pulso
un ritmo con pulso, es que el gatillo de esto se isqueme. Después, bueno, pensaremos en causas alternativas. Pero repito, no siempre el electrocardiograma de salida es con una clara isquemia transmural, como es en este caso. Lo que no dijimos que en este caso el tratamiento que tiene que llevar este paciente es la reperfusión inmediata, ¿no? Ya sea por revascularización por angioplastia o por fibrinolíticos, según la distancia a un centro de hemodinamia. Bueno, pasamos al tercer y último caso clínico. Se trata de una mujer de 72 años, parcialmente autoválida, tabaquista, dislipémica, con insuficiencia cardíaca en tratamiento con furosemide. Está cursando un cuadro de 24 horas de evolución, dado por episodios sincopales recurrentes, por lo que consulta en unidad de emergencia móvil. A la llegada se constata una paciente con un mal estado general, con diaforesis, con desasosiego. Al examen cardiovascular se ausculta bradicárdica, con examen pleuropulmonar con una buena entrada de aire bilateral, saturando 85% al aire. Se le realiza el siguiente electrocardiograma, que lo que evidencia es un bloqueo AB de alto grado, con un QT prolongado y extraestelicidad ventricular, que tiene fenómeno de R sobre T, y vemos algunas salvas o rachas de taquicardia ventricular polimórfica, que ven bien cómo el eje en la misma derivación va variando. ¿Tá? Ante la siguiente situación, seleccione la conducta más correcta. Ahí están para poner las preguntas, Andrés. ¿Qué? R sobre T, me preguntan qué es. R sobre T es el fenómeno el nombre que se le da al fenómeno de que una extraestolicidad ventricular o un latido o un estímulo caiga en el periodo vulnerable de la repolarización del miocardio, que es desde el punto más alto de la onda T hacia el final. Joaquín, si dejas el electro un minutito, incluso para la votación, también me parece que está bueno aclarar, bueno, por supuesto que es el síndrome de R sobre T, pero que el diagnóstico de bloqueo AB completo, ¿no? Porque en realidad en el electrovasal lo que tenemos es más ondas P que QRS. Eso ya hace diagnóstico de que hay un bloqueo auriculoventricular. En ese contexto es que tiene esta extrasistolía y la alteración del intervalo QT. Digo para que quede claro por qué decimos que tiene un bloqueo AB completo. Ponemos la votación. Entonces, las opciones son traslado urgente bajo estimulación externa con parches, controlando la respuesta mediante el pulso, administración de atropina por el bloqueo, 1 miligramo en vuelo lento. Se administra betabloqueantes intravenosos dado la extraestolía frecuente. Y la última opción, se administran drogas de resucitación y traslado urgente a centro para implante de un marcapaso por el bloqueo. A destacar también, mientras se vota, que la situación de tener un QT largo con un bigeminismo o con extraestolía muy frecuente presagia la aparición de una taquicardia polimórfica. Acá se diagnosticó electrocardiográficamente, pero si no, hay que adelantarse a su aparición. ¿Y se ve el mouse? Acá, como decía Andrea recién, el diagnóstico de bloqueo AB lo vemos por la presencia de las ondas P no conducidas y que hay más ondas P que QRS. Bueno, pasamos a finalizar la votación, a ver los resultados.
Bueno. A ver si me fueron. Bien, la opción más votada, pero esta es con menos porcentaje, fue el traslado urgente bajo estimulación externa con parches, la cual es la opción correcta. O sea, primero destacar la situación de urgencia, que en realidad no era la única opción que lo destacaba, pero eso es lo importante, darse cuenta que esto es una situación crítica. Y la estimulación externa con marcapaso en parches es la opción correcta. Y sobre esto, tener en cuenta que la frecuencia que vamos a percibir de este paciente es que si utilizamos el cardiofibrilador y lo que nos dice para ver la frecuencia cardíaca, vamos a ver la frecuencia que le pusimos nosotros y no la que está efectivamente teniendo el paciente. ¿Ah? Y bueno, ahí se me fue la opción, pero o sea, administrar drogas de resucitación está bien porque, o sea, ve que estamos en una situación de crítica, pero en realidad lo que precisa este paciente es aumentar su frecuencia cardíaca para tener seguridad sobre esa recarga polimórfica. Lo que está contraindicado en los bloqueos auriculoventriculares que planteamos que sean infrasgicianos, pero que esto vamos a entrar más en el taller de la semana que viene, es la utilización de atropina para aumentar la frecuencia cardíaca. No va a mejorar, sino que va a empeorar la situación. Seguramente este paciente de la viñeta no va a ser como el que se ve en la foto, pero era para... ¿No se escuchó qué? Sí, Joaquín, Sí. es el tema, o no quedó, capaz que no se escuchó, pues se escuchó medio entrecortado, no quedó muy claro el tema de la monitorización cuando uno le colocó parches de estimulación externa a un paciente. Capaz que para ponerlo como ejemplo, no es la primera vez o nos ha pasado varias veces de recibir un paciente que se trasladó con estimulación externa con parches, ¿ah? Y al monitor, el médico, bueno, te dice, no, venimos bien, venimos con una frecuencia de 75 al monitor. La frecuencia que el monitor registra es actividad eléctrica, que no es lo mismo que la actividad que le generó la estimulación por parche genere un latido eficiente. Quiere decir que la única forma de saber si esa actividad eléctrica externa que yo estoy generando a través de los parches es o no eficiente en términos hemodinámicos es con monitorización de pulso, tocándole el pulso al paciente. Tengo que tener una estimulación de 70 al monitor y 70 pulsaciones registradas en los pulsos periféricos del paciente. Si no es así, quiere decir que yo estoy generando un estímulo eléctrico que no genera un latido eficiente. Y eso es un error que hemos visto varias veces y que además confunde un poco o genera que se traslade el paciente en situación hemodinámicamente inestable, ¿ah? Durante todo ese periodo que estamos pensando que está con una frecuencia aceptable. Y lo otro que quería destacar, capaz que porque uno habla de estercitolia ventricular y la estercitolia ventricular puede generalizarse en el que no está muy metido en la parte arrítmica o en la parte electrofisiológica. Y la estercitolia ventricular no es una situación de riesgo, o sea, la situación de la estercitolia ventricular frecuente hay que asociarla a una situación basal del paciente. Porque nos ha pasado también, y nos pasa a todos, que muchas veces se convoca al cardiólogo por una situación de estercitolia ventricular en una parte de emergencia, un paciente que está biseminado, o un paciente que tiene estercitolia ventricular frecuente de baja complejidad, y nosotros simplemente esos pacientes los manejamos de forma ambulatoria. En esta situación clínica de bloqueo AV completo y estercitolia ventricular frecuente, ¿ah? Lo que genera es una alarma, o sea, es en las situaciones en las que nosotros debemos intervenir sobre el paciente. No tanto por el ritmo lento, no tanto por la inestabilidad que pueda llegar a presentar, sino dirigido específicamente para prevenir la ocurrencia de una arritmia maligna o una taquicardia ventricular asociada a esa estercitolia ventricular frecuente que estamos viendo, que es actividad gatillada y que es por evoluciones tardías en su mecanismo fisiopatológico, pero que ponen en mucho riesgo al paciente en la ocurrencia de eventos
arrítmicos mayores. Tenés que entrar a inglés ahora a la una. ¿Preparaste Diferenciarlo todo de un inglés poco ya? de ¿Las lo que masas dónde es están? la trasostoría ventricular ¿Pusiste todo frecuente ahí y cerca? situaciones clínicas estables. Pintos, si puede silenciar el micrófono, sería ideal. Seguí nomás, Joaquín. No, perfecto, Fede. Solo aclarar que se preguntó en el chat, pero para que quede para todos, no hay problema en llevar el control de la frecuencia cardíaca con la percepción del pulso periférico, porque es un circuito cerrado entre el marcapaseo transcutáneo y el corazón. ¿Ah? Y la otra, como dice en la foto, es para no, se puede ir llevando con el saturómetro, que también lo que voy a ir haciendo es viendo el pulso periférico en los dedos. ¿Ah? Pero es importante eso, no que repaso nomás lo que dijiste vos, Fede, de no dejarse con lo que dice el monitor, porque la situación mecánica efectiva del paciente puede ser muy distinta. Y bueno, y acá estaríamos terminando este taller. Tenemos una diapo más, Fede. Bueno, un poco lo fuimos hablando durante la presentación, pero me parece que cuando hacemos una presentación de un tema que es engorroso, del manejo de una taquicardia ventricular, que es una situación crítica, es una situación de urgencia, hay algunas cosas que nos gustaría destacar y que se sacaran en limpio de esta presentación. No, nosotros no nos vamos a centrar en el manejo exquisito de lo que es el manejo posterior de una taquicardia ventricular de este tipo, porque ya es de resorte de otras especialidades. Pero bueno, me parece que tenemos que decir, sí, que son situaciones en las que, enfrente a una inestabilidad hemodinámica, un paro cardiorrespiratorio, los algoritmos de manejo ya están establecidos y son los algoritmos de paro, ¿no? Y no deberíamos hacer intervenciones adicionales pensando en la etiología, la arritmia o intervenciones específicas, salvo situaciones excepcionales como dijo Joaquín, una torcida de punta asociada a un tutelado, ¿no? Que también nos va a permitir actuar de otra manera, porque en general esa arritmia no es persistente, sino que entra y sale y son salvas cortas de taquicardia ventricular polimorfa, en las cuales nos permite la administración de sulfato de magnesio o intervenciones dirigidas específicamente a la causa. En cualquier otra situación de inestabilidad, el manejo es en el algoritmo de paro cardiorrespiratorio. La utilización de drogas adicionales como la amiodarona o otros fármacos antiarrítmicos no solo no aportan beneficios adicionales para el paciente, sino que además pueden generar perjuicio. O sea, limitarse a los algoritmos de manejo de paro cardiorrespiratorio y a la identificación, si se puede, en el caso que se pueda, de causas corregibles como disionías, y el aporte de sulfato de potasio en las taquicardias ventriculares polimorfas tipo helicoidales, como la torcida de punta, que son no persistentes. Y destacar lo que dijo Joaquín en todo momento, que el electrocardiograma previo y posterior nos va a aportar mucha información para el manejo de ese paciente en las siguientes horas de terminado o de finalizar la taquicardia. Bueno, bárbaro. No sé si no hay ninguna otra pregunta en el chat. Me parece que fue claro en los mensajes y sobre todo priorizar este tipo de pacientes en cuanto al manejo en la emergencia y después el manejo en la evolución, pero priorizar la situación de contexto crítico en el ingreso en la emergencia, que es un poco el objetivo de este curso. No sé, Álvaro, si quieres hacer algún comentario. Sí, a modo de resumen, cuando uno se enfrenta a un paciente con una TB polimorfa, lo primero que tiene que aparecer en el pensamiento es la probable existencia de QT largo, porque de las TB polimorfas es lo más frecuente. La otra situación clínica es la isquemia aguda, es decir, cursando un síndrome coronario agudo. El resto es una miscelánea que es poco frecuente. Entonces, cuando existe un QT largo y comenzamos con arritmia ventricular asociada a ese QT largo, es el momento de intervenir. Y las drogas que son para el QRS no son drogas para la repolarización. En la repolarización lo que hay que hacer son iones. No hay que hacer drogas antiarrítmicas
de las comunes de las clasificaciones habituales. Lo otro es que todos los hipo alargan el QT. ¿Ah? El hipotiroidismo, la hipotermia, la hipopotasemia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia. O sea que es un hecho relativamente fácil de reconocer. Y en cuanto a la estimulación externa, si es que se utiliza, puede ser muy molesta para el paciente, puede ser necesario sedarlo inclusive. Y el problema es que el artefacto electrocardiográfico que ocasiona el voltaje del aparato no impide ver un electrocardiograma, ya sea común o el monitor. Por lo tanto, no hay otra forma de monitorear la hemodinámica que con la periferia. Y nada más. Bárbaro. Bueno, muchas gracias Federico y Joaquín por la buena presentación. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene, donde vamos a hablar de ritmos lentos y dispositivos y manejo de los dispositivos en la emergencia. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles que viene. Chao. Muy bien. Bueno. Impecable, chiquilines, los felicito.